siempre a tu lado. Con Claro tú puedes más. Por el aire y en donde te encuentres. Con Claro tú puedes más. En el agua cuando navegues. Con Claro tú puedes más. Y por tierra en todo lo que hagas. Siempre podrás lograr más. Con Claro tú puedes más. Con Claro estás conectado donde sea. Atrévete a sacar lo mejor a tu manera. Tú puedes más con Claro, tú puedes más. Muy buenos días con todos. Es un honor y un placer contar con su participación el día de hoy. Ante todo, reciban un cordial saludo de parte de Claro y esperamos que todos estén sanos y resguardados ante esta pandemia. El día de hoy contaremos con un invitado muy especial, quien tiene una amplia trayectoria en materia de emprendimiento dinámico, estrategia de negocio, gestión de la innovación y emprendimiento. Y en aproximadamente una hora exploraremos conceptos de innovación, velocidad, cambio y lo que hemos venido hilando en los distintos webinars que hemos realizado en estos últimos días o estos últimos meses de transformación. Al final de la presentación tendremos un espacio conversatorio con nuestro invitado especial, por lo que los invito a hacer preguntas a través del chat, las cuales serán abordadas y contestadas en este espacio y las preguntas las pueden hacer en cualquier momento. Hoy las empresas enfrentan un reto muy importante. Dentro de esos retos podemos destacar el que buscan una fórmula correcta para transformarse y dejar de verse o dejar de percibirse por sus clientes como dinosaurios e introducir nuevos conceptos que ayuden a ser vistas y percibidas como empresas unicornios o aves de fénix. Uno de los principales errores de las empresas dinosaurio es ahorrar en innovación y tener miedo de incursionar o transformar una industria completa. A lo que podríamos hacer una analogía que es como si estuviésemos agarrando un reloj para pararlo, para así ahorrar tiempo. Sin más preámbulo, le presento a nuestro director comercial corporativo en Claro Ecuador. Badi Guerra cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria de telecomunicaciones a nivel de Latinoamérica. Ha desempeñado en estos últimos cargos muy estratégicos y destacando su rol como director de desarrollo de productos y nuevos negocios en Claro Chile. Y ha liderado diversos proyectos de alto impacto en la región. Por favor, demos la bienvenida a Badi Guerra. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Una nutrida audiencia. Les agradecemos el tiempo que todos han tomado para estar con nosotros y escuchar un tema que a veces suena un poco lejano, a veces suena un poco romántico, pero qué más oportuno que hablar de innovación y velocidad. Probablemente estamos viviendo una de las disrupciones más importantes como humanidad de los últimos, me atrevería a decir 50 y me puedo quedar corto, capaz que 100 años. Y no solamente una disrupción del punto de vista de lo que todos hemos vivido, que es la emergencia sanitaria de esta pandemia que nos atrapó, sino la disrupción a nivel de los negocios y las industrias. Todas las industrias nos hemos visto amenazados a enfrentar un cambio acelerado del cual no estábamos preparados, cual más cual menos pensábamos que la transformación digital o la digitalización de los negocios y de las economías era algo que iba a llegar en algún momento y nunca pensamos que iba a llegar tan rápido. ¿Ah? Sin ir más lejos, la humanidad tuvo que desarrollar una vacuna en un año, cosa que no había ocurrido en nuestra historia, y no una, sino que 8 vacunas para poder reactivarnos
y seguir avanzando. Y eso da cuenta de la importancia clave de estar disponible y preparado para innovar y cambiar nuestros modelos de negocios y poder seguir avanzando en nuestras industrias y no convertirnos, como dijo Mauricio, en un dinosaurio. Y para esto, tengo el agrado de presentar y de invitar a Inti Núñez. Inti, gracias por estar con nosotros. Inti es un destacadísimo profesional que tiene una larga trayectoria. Me ha tocado, he tenido la suerte de trabajar con él en proyectos importantes en el territorio, me atrevería a decir en Latinoamérica. Ha tenido cargos relevantísimos a nivel de gobierno para impulsar ecosistemas de innovación. Me parece muy pertinente y te agradecemos, Inti, la gentileza que has tenido de poder compartir con Ecuador y con Claro Ecuador tu visión, tus conocimientos, que son muy relevantes, creo, en este minuto. Yo creo que de los seminarios más interesantes que vamos a tener. Esto es muy pertinente para lo que todos estamos viviendo en Ecuador, por supuesto, y probablemente en Latinoamérica y probablemente en el mundo. Y espero que lo aprovechen, que tomen los conceptos que Inti nos va a transmitir y que podamos seguir innovando en velocidad como nos exige ahora el nuevo mundo. Inti, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Badi, por permitirme estar con ustedes. Buenos días con todos, como se dice en Ecuador, y encantado de poder participar y mostrarles lo que para mí es una pasión, la innovación, y convencerlos de que hay que estar muy atentos a esto de la velocidad, el cambio, y de no quedarse como un dinosaurio, como decía Mauricio. Yo les voy a compartir una presentación y espero que les guste, y obviamente espero sus preguntas después, ¿sí? Estoy compartiendo. Aquí está mi ponencia. Velocidad e innovación en la era digital, la industria 4.0, y 3 claves que quiero indicar de cómo se hace. Siempre me gusta partir mis presentaciones con una cita, y me gusta esta de Sir Edmund Hillary, que es: las personas no deciden convertirse en extraordinarias, sino que ellas deciden lograr cosas extraordinarias. Muchas veces en innovación las empresas, las instituciones, los países dicen que van a ser más innovadores, emprendedores, lo ponen en su estrategia, los directorios piden innovación, pero no hacemos innovación, ¿ya? Y llegó el punto en que tenemos que ponernos atentos y que hay que empezar a hacer innovación, ¿ya? La innovación, y me gusta, y creo que voy a dar varios ejemplos de deporte, es como el deporte. En ese sentido, comprarme zapatillas, comprar el último aparato, el Llame Ya, y el libro del deporte no me hace más deportista, ¿ya? Lo que me hace más deportista es salir a trotar y finalmente hacer abdominales y empezar a tener un récord de deporte. Hacer innovación es un hacer, es un aprender y es una evolución. Y por lo tanto espero convencerlos de salir y empezar a hacer innovaciones. Ahí les voy a dejar la presentación. Quizás la pueden pedir, no sé, ahí claro, pero voy a partir. Y lo más importante, y quizás y algo de lo que decía Badi, es que estamos en una era tremendamente de cambio, y es la era digital. Se está instalando lo digital y se va a instalar por todas partes. Y al instalarse lo digital va a cambiar las instituciones, la forma de pensar, la forma de hacer, cambia todo transversalmente. Esta teoría es la teoría económica de las tecnologías de propósito general, que se llaman, y que desde el año 1780, cada 40 o 60 años, hacen un remesón en el mundo. Y al hacer un remesón en el mundo, cambia la forma que tenemos de hacer empresa, de comportarnos, cambia las generaciones. ¿Qué es una tecnología de propósito general? Es una tecnología que se va instalando transversalmente en toda la sociedad. Fue la electricidad, fueron los ferrocarriles, fue la televisión, y ahora es la era digital. Tiene dos fases.
La primera fase es la fase de instalación, donde nosotros somos relativamente incrédulos. Creemos que la tecnología no va a cambiar, que las cosas van a seguir siendo igual, que el diario va a seguir siendo el de papel, que la fotografía va a ser la de papel y que los productos que vienen no van a cambiar mucho nuestro mundo. Y luego viene una fase de expansión, que es donde los negocios que primero se instalan en esa tecnología empiezan a cambiar el mundo y nos cambian todo a nivel de disrupciones, y es muy violento el cambio, y en esos términos hay muchas empresas que mueren y otras que salen a flote. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde se van a instalar sensores, se van a instalar máquinas conversando, se van a instalar capacidades de leer datos que nunca habíamos visto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder entender problemas que jamás hubiésemos imaginado que se podían solucionar. El otro día hablaba con una persona en el ámbito de la acuicultura. No sé si saben, en Chile se cultivan salmones. En una jaula de salmones están cientos de miles de salmones, todos moviéndose al mismo tiempo. Se les da alimento sin saber quién come, quién no come, cómo come, ni nada, ¿cierto? Y alguien me explicaba y decía, mira, la mejor manera de hacer ganadería es la de Pedro con sus ovejas, porque conoce a cada una y es capaz de saber cuál necesita cierta alimentación, cuál va más rápido, cuál necesitaría quizá un suplemento, apartarla y todo, porque las conoce uno a uno, les tiene nombre, ¿cierto? En el caso de Pedro de Heidi, Copito de Nieve, ¿ya? Y entonces tenemos un proyecto Copito de Nieve que va a poner sensores y les va a conocer cada salmón, cada uno de los cientos de miles de salmones que están en la jaula. Eso para los acuicultores era inimaginable hace 10 años atrás. Pero hoy día, para cualquiera que entiende la capacidad de leer datos que tiene el mundo, es un tema relativamente simple, ¿sí? Ese cambio en la mente, entender de lo que estamos hablando, es lo que vamos a decir que es innovación y velocidad. Que la mente cambie y sepa que van a haber cosas que no éramos capaces de imaginar. ¿Qué es lo que pasó con los vaqueros y con el ferrocarril? Que mucha gente vio un pueblo X, miró que estaban instalando un ferrocarril, veía gente instalando unos fierros de metal, un cierto carro, y todos andaban a caballo y iban en su caballo a mirar esto y decían, ¿por qué yo cambiaría mi caballo? Es mío, ¿sí? ¿Ya? Además lo alimento, además me quiere, le silbo y se acerca a la puerta. En el ferrocarril le silbo y no hace nada. No me puede llevar al bar y yo estacionarlo afuera del bar. ¿Por qué querría yo cambiar mi caballo? ¿Sí? Y entonces somos muy incrédulos respecto de la tecnología. ¿Por qué yo querría cambiar mi auto con esto de los autos autónomos después, no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay alguien que ve en esto del ferrocarril una posibilidad. Y entonces este pueblo, que era un pueblo agrícola y que más allá había una ciudad que estaba cerca del mar, este pueblo agrícola era capaz de criar 100 vacas y 2 hectáreas de trigo. ¿Por qué no hacían más vaca ni más trigo? Porque al recorrer la distancia que nos llevaba a la ciudad al lado del mar, los cuadreros me quitaban las vacas, el trigo se caía, todo se perdía, no era capaz de controlar y por lo tanto yo no tenía los estímulos para producir más. Pero el ferrocarril es de fierro y viene blindado y es fácil cuidarlo y por lo tanto yo voy a hacer un experimento y voy a mandar más vacas. Y en eso empiezo a producir un año el doble de vacas y me va bien, nadie me roba las vacas y empiezo a producir 3 o 4 o 5 veces más vacas. Y la persona que hizo negocios sobre el ferrocarril se vuelve rica, porque es capaz de producir 10 veces más y llegar a una ciudad que realmente los costos de producción de vacas son más altos. Y ahí es cuando esa persona empieza a tener dinero y empieza a comprar servicios que antes no se compraban en ese pueblo y ese pueblo estalla porque se vuelve rico. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las ciudades, los países que se conectan con la tecnología y hacen negocios con esta tecnología. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros vimos con una cierta incredulidad que todo el mundo era capaz de tener un computador en el bolsillo, los smartphones. Pero hubo países que hicieron negocios con los smartphones y hubo países que no hicieron negocios con los smartphones. ¿Sí? Y así fue como Uber o Airbnb, Uber en menos de 2 años terminó con el negocio de los taxis prácticamente en todo el mundo.
Esa es la velocidad. Y eso es lo que pasa y esos son los impactos de las oleadas tecnológicas. Acá es donde la incredulidad y estar muerto en la primera fase o no creer en la primera fase hace que perdamos velocidad. Lo que está diciendo esto es que cambia mucho el canal de comunicación de la tecnología y si no somos capaces de subirse a esta tecnología, que es esta tecnología de propósito general, alguna aplicación, alguien sí se va a subir la tecnología y nos va a comprar nuestros productos, pero con un intermediario al medio, ¿sí? Al final no es que desaparezcan los taxis, es que hay un intermediario al medio. No es que haya menos sándwich, hay más sándwich, pero todas las sanduicherías le tienen que pagar un 30% a las aplicaciones que venden sándwich, ¿sí? Ese es el tema de la tecnología. Dicho eso, ¿por qué se instalan las nuevas tecnologías y por qué matan otras? Porque los costos se derriban. Ahí está la baja en el costo de la electricidad cuando se hizo masiva, se va muy por fuera. Aquí está la baja en la energía que se está produciendo. Y lo otro es que las empresas que adoptan las nuevas tecnologías pueden cumplir en un 30% menos de tiempo, a un 12% menos de costo, 20% menos de costo, 30 o 40% más rápido. Esta ecuación entre baja de costos y velocidad es lo que mata a la antigua industria, ¿sí? Esta es una industria tradicional como la construcción. Dicho eso, hay posibilidades, las oportunidades son mayores. Acá hay un emprendimiento de Chile, que es una fábrica de software, que creó un software para asignar las salas de clase en las universidades. Esta es una empresa que tiene 4 años, ya es una empresa millonaria que ha escalado por el mundo, solucionando el tema de la asignación de los bienes, de los activos en universidades, un negocio tradicional. Y básicamente eso hace que las universidades puedan tener una gestión de activos un 15% más eficiente, tener una mayor retención de alumnos del 10% y así una serie de productos que han ido poniendo y haciendo mucho más eficientes los negocios tradicionales. ¿Ya? Estos son los cambios que vienen con la tecnología. Dicho eso, la innovación y la velocidad y la transformación. Esta es una vieja fábula argentina, ¿ya? Y dice que en un pueblo muy primitivo habían unos bosques alrededor y la gente salía a cazar cerdos porque le gustaba comer cerdo y básicamente cazaban cerdo y se los comían crudos, ¿ya? Pero en algún momento se quema un bosque, la gente sale a recorrer y dice que lata que se me quemó el bosque, así como este que estoy yo, y encuentran que se quemaron unos cerdos en la mitad del bosque. Los miran, unos cerdos asados, pero de repente alguien muy creativo corta un pedazo del cerdo asado, se lo echa a la boca y ve que es exquisito. Llama a la demás gente y todos quieren ahora comer cerdos asados, porque los cerdos son muy, muy buenos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Le prenden fuego a los bosques para comer cerdos asados, que ahora es el plato favorito del pueblo. Bueno, después de un tiempo hay una debacle ecológica porque han quemado todos los bosques cercanos al pueblo, cada vez los bosques están más lejanos al pueblo, cada vez cuesta más que los cerdos se quemen dentro de los bosques y entonces hay un problema mayor en el pueblo. A alguien se le ocurre, un innovador, que quizás era bueno capturar cerdos, faenarlos y luego quemarlos sincronizadamente con madera recogida de los bosques. Una idea muy, muy rara, ¿cierto? Ante esto, la gente del pueblo dice, bueno, pero tenemos que ver la innovación, entonces vamos a llamar al ministro de quema de bosques para proveer de cerdos, al funcionario público, a los académicos, al jefe del doctorado respecto de cerdos asados a través de bosques, tanto, y a las empresas privadas contratistas de la quema de bosques para obtener cerdos asados. ¿Qué es lo que dijo esta reunión? Que esta era una idea muy loca, que era una tontera y que por lo tanto no había que aceptarla. La velocidad en innovación y en lo que estamos viviendo hoy día no significa mover los papeles más rápidos, no significa tener un mejor auto que vaya más rápido,
La velocidad de la cual habla la innovación es la velocidad del cambio, la velocidad de la mente, cambiar de paradigmas. Y eso es lo que hay que vigilar, si uno realmente está cambiando a la velocidad que requiere la mente y sus formas institucionales de funcionar. ¿Sí? Dicho eso, la estrategia tiene tres partes fundantes, que es el análisis estratégico, que es qué es lo que voy a hacer, la implementación, los proyectos para hacer que mi estrategia funcione, y la gestión del cambio, que las cosas, finalmente lo que yo pensé y los proyectos que ejecuté, se ejecuten de buena forma, de manera de obtener los cambios que yo requería. En el tiempo, lo que ha sucedido, ay, perdón, no, algo apreté. Ya, ahí se ve. Ya. En el tiempo y en la historia, básicamente entre los 80 y los 90, lo más importante era analizar, ¿ya? Era ver si llegábamos primero en las posiciones, quién tenía más recursos. Si yo analizaba bien la batalla, si yo analizaba bien la guerra, yo podía estar confiado de ganar. Esto es lo que se llaman todos los principios de Porter, ¿no? Luego, ya en el 2000 en adelante, se quiebra la lógica de la estrategia y se dice que en vez de hacer la guerra, tengo que cooperar. Y en vez de invertir pesos en hacer una guerra en océanos rojos o salir con marketing y todo lo tradicional, el peso mejor invertido es innovar. 2006, los océanos azules. Es decir, la estrategia ha ido cambiando y se ha visto que de los principios estratégicos generales de los 90, hoy día prácticamente ninguno se cumple, ¿sí? Que los activos eran la forma de dar la guerra, hoy día los activos básicamente no valen nada frente a la velocidad. Que el peso invertido en ir contra el competidor era más eficiente que ir creando nuevas cosas, hoy día se sabe que crear nuevas cosas tiene un mayor rédito que ir en contra o pelear en los mercados ya existentes. Dicho eso, la estrategia ha ido cambiando desde el análisis. Si es que tuviéramos, y el ejemplo fuera un gimnasio, en el gimnasio nosotros tenemos tres estaciones. Lo primero, cuando nos reciben y nos pesan, nos preguntan qué comemos y nos ven nuestro índice de masa corporal. Eso era lo más importante en los 80. ¿Cuál es su peso? ¿Qué es lo que usted come? Y todo. En los 90 era el programa de ejercicio. Estas son las máquinas que usted tiene que ocupar y esta es la cartilla de ejercicios que usted tiene que hacer. Esto está ideado solo para usted. Pero ahora lo más relevante del gimnasio es hacer los ejercicios, es transpirar. Da un poquito lo mismo el análisis, da un poquito lo mismo el proyecto. Lo importante es si usted está haciendo ejercicio o no. Hoy día lo más importante para las empresas es estar haciendo innovación y moverse a una velocidad adecuada. ¿Sí? Ha ido cambiando desde el análisis, la implementación, hacia la gestión del cambio. Esto es lo que seguramente han escuchado en otras partes de las empresas ágiles, ¿no? De la agilidad. Dicho eso, hoy día se piensa, ¿por qué desde la confrontación? ¿Por qué no considerar el tiempo y la dinámica de las relaciones? ¿Por qué desde los recursos escasos? ¿Por qué integrados? Hoy día es la velocidad la que manda sobre los mercados. Las empresas que no son veloces, las empresas que no están dispuestas a cambiar, lo van a sufrir y lo van a pagar, de alguna forma. Está todo conectado. Acá está Corner Shop, que es una empresa también chileno-sueca, que se instala en México. Esta empresa tiene 5 años y fue vendida en 670 millones de dólares a Uber. Y lo que se preocupó es solo de la última milla de la compra del supermercado, para que vean el precio y dónde se están produciendo el valor y la velocidad. La gente está valorando muchísimo más el tiempo y está queriendo en la aplicación resolver y solucionar todo. Esta es una empresa que se fijó en una milla muy específica, que es hacer los pedidos de supermercado con personas, ¿ya? Y se vendió en menos de 5 años en 670 millones de dólares. Esta es la nueva economía digital. Dos cosas que mandan acá. Son plataformas digitales, pero también son personas. Dicho eso, ¿qué es innovar? Innovar es la acción continua, el proceso,
que crea valor para una masa crítica de usuarios, es decir, está referenciado a los mercados, y rompe un estándar existente y genera retornos para la empresa. Es decir, romper el estándar, imaginar nuevas cosas. La gran automatización que va a existir va a crear muchas demandas a nivel de servicio. Recordemos esta persona que mandaba las vacas y que se volvía rico. El que se vuelva rico hace que antes compraba el whisky en el pueblo a $1, ahora quiere un whisky de $10, ¿sí? Y por lo tanto cambia la atención, hay más capital, hay más bienes que ofrecer. Y acá es donde nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad. Quiero ver este video, a ver si lo ponen. ¿Lo veo? Intentamos resolver un problema. Así no lo harán. Ni siquiera ven cuál es el problema. Somos conscientes del problema. De acuerdo, bien, ¿cuál es el problema? Escucha, Billy. Todos entendemos cuál es el problema. Tenemos que De acuerdo, reemplazar... bien, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que reemplazar a 3 jugadores No, clave. ¿cuál es el problema? El mismo de siempre. Hay que reemplazar a estos chicos con lo que tenemos. No, ¿cuál es el problema, Barry? Necesitamos 38 jonrones, 120 carreras impulsadas y 47 No, el dobles. problema que intentamos resolver es que hay equipos ricos y equipos pobres. Luego 15 metros de basura. Y luego nosotros. Es un juego injusto. Y ahora nos desmantelan. Somos dadores de órganos para los ricos. Boston se llevó nuestros riñones, los Yankees se llevaron nuestro corazón y ustedes están discutiendo las mismas tonterías de siempre, como si vendiésemos jeans, como si buscáramos a Fabio. Debemos pensar diferente. Somos el último perro de la jauría. ¿Y saben qué le pasa al más débil? Se muere. Billy, es una historia conmovedora y todo eso, pero creo que todos sabemos a lo que nos enfrentamos. Tienes mucha experiencia y conocimiento en esta sala. Ahora bien, debes tener un poco de fe y dejarnos hacer nuestro trabajo reemplazando a Giambi. ¿Hay otro primera base como Giambi? En realidad no. No lo hay. ¿Y si lo hubiera, podríamos pagarlo? No. No. Entonces, ¿de qué diablos están hablando, amigos? Si intentamos jugar como los Yankees aquí dentro, perderemos frente a los Yankees allí afuera. Bueno, esa es una película que les recomiendo ver, porque es una innovación que se hizo hace unos 20 años en un equipo de béisbol, y que dice, mire, si nosotros seguimos jugando con todas las reglas que están establecidas, nunca vamos a ganar. En este caso, era la selección de jugadores. Ese equipo batió el récord de partidos de béisbol jugados, ganados en serie, y aún ese récord no se rompe. Pero más interesante aún es que después esa tecnología fue tomada por los Medias Rojas, por un dueño de equipos de franquicias deportivas, que ha sido muy exitoso y que puso esta innovación, y su última adquisición fue el Liverpool. Y el Liverpool, de haber pasado de 20 y tantos años sin ganar ningún tipo de torneo, en 5 años pasó a ganar la Champions League. ¿Ya? Entonces la innovación es muy relevante, y lo que les quiero decir, y ahí está también cómo se hace, es tomar grandes problemas y solucionarlos. Y si creían que habían grandes problemas que no tenían solución, hoy día pueden ver a Elon Musk. ¿Qué es lo que hace el 2005? Vende PayPal, tiene una cantidad de dinero, queda con una cantidad de dinero más o menos líquida, y lo que dice es, ¿cuál es el problema más importante del mundo? Probablemente el CO2 en la atmósfera, y que este mundo quizás tiene una vida finita, y que vamos a tener un problema de convivencia aquí adentro si es que sigue el cambio climático. ¿Qué es lo que hace? Invierte su dinero en Tesla, que lo que busca es reemplazar todo el petróleo de los autos. Por grande que le haya parecido, hoy día lo está logrando. Y los países ya dijeron que el petróleo probablemente muera el 2030, es decir, va a ser como el aceite ballena, que antes todo el mundo se alimentaba de aceite ballena y todos tenían luz por aceite ballena, y hoy día para nosotros hablar de aceite ballena es hablar de una rareza, ¿no? El petróleo va a pasar a ser una rareza probablemente en los 20 o 30 años más que quedan. ¿Y por qué? Porque alguien definió el problema y dijo, vamos con la innovación y lo vamos a solucionar. Por otra parte, también es muy probable que en menos de 10 años
existan humanos viviendo en Marte, por increíble que les parezca. Entonces, a lo que voy es que esta es la era de la innovación. En la era de la innovación se busca el problema y se soluciona el problema. Ahí está, antes se consideraba que la innovación era una cosa aislada, hoy día se gestiona, se le puso rienda, se conoce. Esta gente de la que estoy hablando, Elon Musk, Bill Gates, la gente de Facebook, los Google, son especialistas en solucionar problemas gigantescos, ¿sí? Y esto lo que ha hecho es que estas 5 grandes empresas, las 5 Big Tech del mundo, están cambiando el mundo y son las empresas más grandes que se habían visto desde que inició el índice accionario norteamericano. Son empresas de $1 trillón. Me refiero a Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook. Alphabet es Google, ¿ya? Entonces, no crean que esto no va a llegar. Y las dimensiones hoy día son de otro nivel. El otro día hablaba con un banco local y la persona del banco me dijo, mira, Inti, lo que pasa es que nosotros eso no nos afecta porque somos muy grandes. Un banco chileno, le dije. Le dije, mire, ¿usted cuánto pesa? ¿Usted pesa 20.000 millones de dólares? Eso es chico hoy día en el mundo. Hay empresas de $1 trillón. Es decir, las dimensiones de las que estamos hablando en la innovación cambiaron. En el caso chileno, Falabella creyó que era grande, ¿sí? Y hoy día, tanto Amazon como Mercado Libre lo han disminuido, lo han dividido por 10 respecto de cuando partió la pandemia, en menos de 2 años, ¿sí? Entonces, las dimensiones son otras y no crean que esto no va a llegar a todas partes. Dicho eso, lo más importante que hay es esto, entender esta parte que es esta curva. Esta es una famosa curva que el profesor de Harvard, Clyde Christensen, que dice que estas son las empresas grandes y este es el nivel de cambio en su performance. Esta es la tasa de cambio en su performance. Estas son las empresas pyme y este es el nivel de cambio de su performance. Por lo tanto, las grandes le ganan a las chicas porque son mucho más, tienen mucha mejor performance, pero la velocidad de cambio es la misma. Sin embargo, cada cierto tiempo existe lo que se llama la disrupción, que es que una pequeña, que conversan, que tienen más personas, las empresas pequeñas, y por lo tanto son más capaces de generar ciclos de aprendizaje más rápido, toma una velocidad que se llama la velocidad de la disrupción. Y esto es de lo que se enamoraron los gestores, es de la velocidad de la disrupción. Lo más importante es que esto es una curva que es innovación más velocidad, ¿sí? Porque la innovación produce esta velocidad. Y esta velocidad hace disrupción en el mundo. Veamos otro video. Ahora levántate. No. ¿Cómo? Es el elegido.
Vuelvo a compartir. ¿Estamos? ¿Paró el video? ¿Se vio? Tengo que tener la posibilidad de compartir, parece. Aquí que me... ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué es lo que es esto? Este es Matrix, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de esta película, los que se acuerden, ¿ya? El protagonista es Neo, lo nuevo, y vive en un mundo de marginales, de pequeñito, y se enfrenta a los señores Smith, que son los de traje, los señores de traje. Esta es una muestra como de lo corporativo respecto de lo pequeño, y que siempre el señor Smith que se pillaba con Neo era más veloz, lo vencía, y él tenía que estar escapando. Pero hay un momento en que esta escena se llama El despertar de Neo, donde a él le cae la teja, ¿sí? Como que su mente hace un clic y él se da cuenta que es capaz de comprender a una mayor velocidad que los señores Smith. Y él va a una velocidad mucho más alta. Y ahí el ir a una velocidad mucho más alta hace que tome decisiones y todo, que finalmente hace una disrupción sobre lo antiguo. Esta es probablemente la mejor escena que muestra lo que se llama la disrupción, ¿ya? Y es un grupo pequeño que es capaz de generar un aprendizaje distinto y que hace estallar a lo antiguo. ¿Qué es lo que pasa? Y tomo este ejemplo de Falabella versus Mercado Libre. Es que Falabella no sabe de el delivery y la operación logística para entregar exactamente un producto cuando uno lo compra por internet. Y Mercado Libre entrega hoy día en 2 días. Y es más, con una justeza de horas. Y son nativos en eso, ¿sí? Entonces, y eso hace que ellos tengan una velocidad muchísimo más alta que una empresa que no es nativa en eso. ¿Mm? Y esto es lo que buscan las empresas, captar esta velocidad, ¿sí? Ahí, Not Company, una food tech. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo es que se dio cuenta que hoy día con la tecnología que tenemos, podemos tener fábricas de cualquier tipo para los alimentos. Nosotros no tenemos por qué enterarnos de dónde vienen los alimentos en términos de fábrica. Por así decirlo, nosotros consumimos alimentos que son procesados dentro de una fábrica animal, ¿ya? Es decir, la oveja crea tejido y proteínas que finalmente nosotros consumimos, ¿ya? Pero también consumimos otro que vienen de fábricas vegetales. El tema es que ellos se dieron cuenta que con la tecnología que existe y sabiendo que los alimentos son químicos, yo puedo un producto que típicamente era fabricado por un animal, fabricarlo con vegetales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy día con la ropa? Antes las fábricas de ropa eran o animales o vegetales, era lana que venía de las ovejas o era algodón que venía de los vegetales. Hoy día gran parte de nuestra ropa se fabrica de eucaliptus. ¿Y por qué? Porque da lo mismo, porque con la tecnología que tenemos, nosotros podemos desintegrar un eucaliptus y después volverlo como algodón. Hoy día ya existe la tecnología y ellos se dieron cuenta entonces de que podían desintegrar principios químicos y volverlos a integrar en alimentos. Y esta es una empresa que se llama Notco y dice que ocupa las mejores fábricas vegetales para crear alimentos que son iguales que los animales. Esta empresa también está creciendo gigantesca, ahora se fue a Estados Unidos. La última valorización que tiene, esta es una empresa de 3 años, 3 años y medio, y la última valorización que tiene es $300 millones. Cambiar la mente. Es decir, ya las fábricas no tienen por qué conocerse. Ya las fábricas yo las invento y las hago en esos laboratorios. ¿Ya? Y si la gente prefiere o le da más certeza que las cosas vengan de fábricas vegetales, ellos dan la certeza de que lo hacen con fábricas vegetales. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que lleva a la velocidad? 2 temas muy relevantes y consejos para que ustedes lo miren. Lo primero, los paradigmas de gestión. Me gustan las citas, como les dije, y esta es una cita de una escritora española de hace 150 años. ¿Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? ¿Ya? La velocidad que requerimos
a futuro es la velocidad del corazón, la velocidad de la intuición. Tenemos que hacer gestión desde la intuición. La racionalidad muchas veces en este ambiente nos va a jugar malas pasadas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que confiar mucho más en la intuición. Y ahí los paradigmas de gestión, lo que se está instalando son las empresas ágiles, las empresas distribuidas, las empresas horizontales, las empresas donde somos capaces de tomar proyectos, enfrentarlo a clientes y hacer iteraciones de aprendizaje, buscando ese aprendizaje diferencial que nos da velocidad. La arquitectura y la estructura de cómo estoy pensando y haciendo participar a las personas. Las personas van a ser el principal capital de toda empresa que quiera entrar a esta era de la innovación, porque en las personas se aloja el aprendizaje, ¿sí? Y aquí es que es muy relevante mirar a las personas. Estos son unos muchachos, traje ejemplos de puro startup chileno, que dijeron que quería que el inglés era importante porque al final y el idioma era una cosa que era como que discriminaba y no toda la gente tenía la posibilidad de acceder a buen idioma. Y lo que hicieron fue sistemas distribuidos de aprendizaje del inglés en cafés con gente que participa, y la aplicación lo que hace es juntar gente que quiere aprender idioma, darle un marco de contenido y hacer que mucha gente esté aprendiendo idioma apoyado por otras personas. ¿Sí? Este es políglota, también está escalando en el mundo y es una gran innovación social. Hay que imaginar y tener fe. ¿Qué es lo que pasó el año 2005? Y este también es un ejemplo chileno. El año 2005 había problemas, el estado de California tuvo uno de los grandes crisis económicas, ¿sí? Y sube el gobernador Schwarzenegger. Y lo que hace es que ante estas grandes crisis económicas lo que sale es a invertir en innovación. Y invirtió en bajar el costo de la energía en energía solar. Nosotros en Chile en paralelo también teníamos la discusión de la energía y lo que hicimos es decir que el mercado ordenaba, ¿ya? Y por lo tanto empezamos a construir gran cantidad de centrales a carbón porque era lo más barato, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el intertanto? Y esto es lo que quiero entender, que al principio nosotros vemos la realidad como la vemos y como somos capaces de percibirla de acuerdo a lo que sabemos. En ese sentido, la responsabilidad social empresarial corporativa de esa época era un costo, eran los costos que había que pagar, o la energía era más cara, la sustentabilidad era más cara, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo que nos decían de invertir hacia esos lados era aumentar los costos de producción de la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese intertanto y en los próximos 10 años cambiaron los sistemas, se inventó la quíntuple hélice, la comunidad, la energía y todo, se inventaron negocios sustentables y la sustentabilidad hizo crecer a billones y trillones de dólares el negocio de la sustentabilidad. Cayeron los costos de la energía solar, se cambió la lógica de la responsabilidad social empresarial por el valor compartido y empresas abiertas. Y lo que pasó en Estados Unidos fue que la inversión en innovación del año 2005 generó que fueran los líderes en ámbitos de economía de la sustentabilidad y en energía solar. Solar City, Tesla y todo, que dio miles y millones de empleos. ¿Qué es lo que pasó con Chile a la par? Pasaron dos cosas. Una, que el carbón empezó a salir del sistema y ahora tenemos un problema ambiental de cómo sacamos las centrales a carbón, pero además que nos convertimos en uno de los principales núcleos de generación de energía solar porque tenemos el desierto de Atacama. Y por lo tanto empezó a crecer y crecer y crecer la energía solar en Chile. Y entonces deberíamos alegrarnos, pero como habíamos invertido en tecnología carbón, lo cierto es que toda la energía solar que se hace en Chile tiene cero tecnología chilena. Y ese es el punto de vista distinto. Les quiero mostrar con esto que uno se tiene que adelantar y que su intuición tiene que ser invertir en innovación, que muchas veces el mercado no nos muestra esto, nos tapa la vista. ¿Sí? Dicho eso, el siguiente tema, y este es un gran analista y académico mundial, ¿sí? Que dijo: creo firmemente que dos personas en un garage pueden cambiar el mundo, siempre y cuando vivan a 2 cuadras de Stanford, ¿sí? Lo importante es saber que en la innovación cualquiera puede competir,
pero es muy importante el gimnasio que eligió para hacer el deporte, ¿sí? Porque al final lo relevante es el entorno, el ecosistema, las conversaciones, la comunidad, esto que están haciendo ustedes, que conversemos, que aprendamos, que pidamos ayuda. Esto es lo que da velocidad. Y lo que se sabe en innovación también es que ya no se necesitan gimnasios muy grandes. De los 6 países más innovadores del mundo, de los 10 países más innovadores del mundo, 6 son economías pequeñas. Y al final se da en ciudades. Eso que dicen Latinoamérica no tiene posibilidades, no. Tenemos ciudades muy grandes a nivel mundial. Ciudades de 3 millones de habitantes, 7 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, eso es grande. Ese es un gran gimnasio. Y por lo tanto, volvámoslo un buen gimnasio. Porque los gimnasios, así como el gimnasio Rocky, se puede hacer con medios austeros. Pero el tema es empezar a jugar en el ecosistema y creer que podemos hacer innovación, generar tribus, enlazar grupos de interés, conversar. Este es un personaje también, un emprendedor social de nivel mundial que está creciendo en Latinoamérica y lo que hizo fue decir que iba a haber gente que iba a pagar por hacer beneficio a las comunidades rurales. Ha hecho una gran empresa, ha ayudado a muchas comunidades rurales, hoy día su emprendimiento está en México, Argentina, Inglaterra, África, porque cambió la lógica del pensar y la lógica de cómo entendía la comunidad, ¿sí? Y de cómo, qué es lo que querían y el valor para las personas, a través de modelos de negocio. Esto se llama Balloon y es un emprendimiento muy, muy potente. Dicho eso, hay que construir una nueva épica, hay que trabajar la confianza y el capital social, hay que creer que se puede. Esta es una foto del terremoto de 2010, uno de los terremotos más grandes que hemos tenido en la historia. Destruyó pueblos completos frente a la playa, ¿sí? Destruyó todos los pueblos que había en la sexta región de Chile, que es la región central, ¿ya? Era un caos. Sin embargo, vinieron emprendedores, empezaron a construir hoteles, se dieron cuenta que estas eran muy buenas playas para surfear y hoy día son destinos de nivel mundial con pueblos totalmente reconstruidos. En las crisis hay oportunidad, en el cambio hay oportunidad y la oportunidad es para todos. La innovación no es exclusiva de las élites. De hecho, es todo lo contrario. Por lo tanto, si tenemos velocidad, si tenemos confianza, si miramos y creemos, si tenemos intuición y además creemos en los ecosistemas y generamos aprendizaje abierto, podemos ganar. Muchas gracias. Gracias, Inti, por compartir tu visión y conocimiento sobre este tópico tan interesante y necesario. Observo que a muchos de nuestros clientes también les ha encantado mucho tu presentación, ya que veo preguntas muy interesantes. Ahora procedemos a la última sección de este webinar y aprovecho para recordarles a todo nuestro público que el chat todavía está abierto para que puedan plasmar sus preguntas y así las podemos abordar en este espacio que vamos a abordar en este momento. Invito nuevamente a Badi y a Inti a que nos acompañen para así contestar las preguntas de nuestros invitados. E iniciamos con la siguiente pregunta. Ahí, Inti, si me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Cómo se involucra la innovación con la transformación digital? Muy buena pregunta. Mira, la innovación, por una parte, es creatividad única, por otra parte, es entender la oleada tecnológica que estamos viviendo. En ese sentido, y ya con mi ejemplo de deporte, es como el surf. En el surf, cuando tú haces surf, una de las partes importantes es adivinar cuándo viene la ola, ¿ya? Los surfistas se ponen con su tabla y están mirando el mar. El que primero adivina cuando viene la ola sale antes y por lo tanto es capaz de capturar la ola cuando está más pequeña. Cuando está más pequeña tiene menos fuerza, se puede parar mejor y puede escoger dónde estar en la ola y por lo tanto hacer más piruetas cuando esté parado. La segunda parte justamente es cuando sube la ola y es su capacidad de mantenerse en la ola parado. Así es la innovación. La transformación digital es la oleada que está entrando, por lo tanto tenemos que ser capaces de mirar lo digital y saber dónde y cuáles olas vamos a elegir dentro de todas estas componentes digitales que tenemos. La transformación digital es llevar del modelo de negocio antiguo de la otra era a esta nueva era. Por lo tanto, la innovación tiene mucho que ver
con esto, con la transformación digital, no son lo mismo, pero sí la transformación digital tiene componentes de la innovación en términos de aprendizaje, de entender cuándo y cómo pararse en la ola, y la otra parte de generar los aprendizajes necesarios que hagan capturar valor en su nuevo modelo de negocio de la empresa. Tienen mucha relación, no son lo mismo. Eso. Gracias, Inti. Excelente. Sigo con la siguiente pregunta. Ahí le pido a Badi que me ayude con esta pregunta. ¿Qué recomiendas para levantar un proceso de innovación que tenga impacto directo en indicadores de negocio? A ver, yo creo que voy a hacer una nota previa a contestar, Mauricio. Yo creo que hay una cuestión fundamental, que es la construcción de los ecosistemas. O sea, cualquier iniciativa de innovación tiene un prerequisito, ¿vale? Y es que entre todos, y es un poco lo que estamos haciendo acá, ¿vale? Levantamos un seminario y comenzamos a hablar de este tema y comenzamos a entender cómo funciona la innovación, y la innovación es un proceso colaborativo que requiere la participación interdisciplinaria no solamente al interior de la compañía, sino que también a partir de los que están a nuestro alrededor. Esta es la analogía Inti respecto al gimnasio, me parece muy pertinente. Y estamos llenos de gimnasios en Latinoamérica y no tenemos que tener grandes tecnologías para hacerlo. Por lo tanto, creo que es fundamental el empezar a construir ecosistemas entre todos para que nuestras ciudades en Latinoamérica tengan esta capacidad de generar innovaciones disruptivas. Yo creo que lo primero para ir a la pregunta es definir cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros queremos modificar, cambiar. Si quiero impactar un determinado proceso productivo, una determinada forma de operar, qué sé yo. Y otra cosa que está en una de las consultas que veo por acá, que hay muchas empresas centradas en los procesos, y cuál debe ser el primer paso, luego el cambio de la cultura para avanzar rápidamente. Creo que hay que abandonar para poder generar innovación disruptiva que modifique los KPIs de negocio. Tenemos que abandonar un poco los paradigmas existentes, y mi posición es que los paradigmas que usamos para guiar nuestro negocio no nos van a ayudar mucho en esta transformación y en esta agilidad. En el ejemplo Neo y el agente Smith, si nos comportamos como el agente Smith, con la corbata, con la pistola, y no vamos a lograr hacer el cambio disruptivo. Entonces, por un lado, definir muy bien y muy concretamente cuáles son los objetivos y los indicadores de negocio que quiero cambiar, y concretamente abandonar, derechamente, yo diría, estos paradigmas de mecánicas o procesos estándares o mecánicas de procesos conocidos que nos amarran de alguna manera a avanzar rápido y de forma ágil. Hay metodología, hay frameworks, Inti ha presentado algunos, hay bastantes, que nos permiten plantearnos de una forma ágil organizaciones de célula que nos permiten abordar de una forma completamente distinta. Aquí más, yo creo que hay un aspecto que es muy interesante y es épico de la innovación, pero también hay un aspecto técnico, hay un aspecto de management, que está bien estudiado, y hay muy buenas prácticas que hoy día disponemos en Latinoamérica, creo yo. Hay algunas universidades que tienen bastante buenas prácticas en este sentido, y yo consideraría también importante abordar y tomar de estos modelos y estas formas de gestionar que son distintas a las tradicionales y muy distintas a la gestión por proceso. Gracias, Badi. Excelente, buenísimo. Ahí tenemos una pregunta, Inti, si nos puedes ayudar, y ahí agradezco a Pablo por su pregunta. ¿Qué sucede cuando vamos a un nuevo mercado y es tan nuevo que no despega? Bueno, lo que pasa es que hoy día hay teoría respecto de la creación de nuevos mercados. En el fondo, que es como en paralelo producto versus creación de mercado, ¿no? Y que son iteraciones. Hoy día está toda la teoría o la metodología de Lean Startup, donde uno se basa muy rápidamente en un cliente y empieza a crecer frente a ese cliente y a iterar el producto frente a ese cliente. En ese sentido, uno no puede desconocer que hay momentos en que la tecnología no se ha instalado o no ha estado el momento de mercado para instalar algunas tecnologías. Hay muchas tecnologías que ya existían y que no se instalaron tempranamente, por ejemplo, los smartphones, las tabletas, los pads, y que luego llegó un momento, ¿sí? En ese sentido no quiero desconocer eso, pero lo otro
es que hoy día la creación de mercado es un tema cuando uno toma y enfrenta con estas metodologías ágiles, va generando el producto frente al cliente, ¿ya? Y ahí sí se pueden crear mercados. Lo que sucede con eso es que los periféricos de Apple fueron creando un nuevo mercado y una nueva dimensión de mercado. Por lo tanto, en eso de los mercados y respecto de la temporalidad, hay que tener prudencia. Hay muchos productos que han entrado en un desfase de mercado, pero las metodologías estas que son iterativas y de trabajo frente al cliente ayudan mucho a poder quitarle riesgo a esa posibilidad, ¿sí? Y de crear nuevos mercados. Eso. Excelente. Gracias, Inti. Ahí sigo con la siguiente pregunta. Buddy, si me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Podemos decir que la pandemia ha impulsado aún más la innovación y la transformación digital? En esa línea, ¿cómo se puede aprovechar las ventajas de la coyuntura? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es la vacuna. O sea, yo creo que cuando en la historia de la humanidad habíamos desarrollado una vacuna en un año. Eso es único. Porque necesitamos hacerlo. Si no, no había otra forma de salir a la calle, de reactivarnos. Entonces, nos vimos obligados. Definitivamente, como dice Inti, las crisis son oportunidades y esta es una oportunidad para cambiar el modo de pensamiento. O sea, cuando tú estás enfrentado a transformarte, porque estás obligado a hacerlo, no hay de otra, porque si no, lo más probable es que tu modelo de negocio se vea amenazadísimo. ¿Ah? Tú tienes que, hay dos ejes, digamos, el eje de la tecnología, la incorporación de tecnología, y el eje de la adopción o la cultura, digamos, ¿ah? La capacidad que tiene, el músculo que tiene la gente para poder enfrentarse a este cambio acelerado y disruptivo. ¿Ah? Es como subirse a una montaña rusa, digamos. O sea, hay mucha gente que le gusta y hay gente que odia moverse a una montaña rusa y la velocidad de alguna forma los abruma. Entonces yo creo que definitivamente la pandemia, la emergencia sanitaria es una oportunidad que va a tener consecuencias. ¿Eh? La consecuencia es que muchas empresas que no se adapten definitivamente van a desaparecer. Estamos viendo cómo los cines comienzan a cerrar. Ayer me enteré que una cadena de cines gigantesca en México estaba cerrando 300 salas, ni hablar de las cadenas hoteleras que están teniendo que reinventarse completamente y algunas cerrar. Y suma y sigue. ¿Eh? Y otra, lo mencionó Íntigo en el caso de Falabella, que es dramático, uno de los retails más importantes de Latinoamérica, que se ve su valor disminuido de forma gigantesca por la introducción de dos actores que eran medios periféricos, porque uno podría decir Mercado Libre, claro, no tenía tanta potencia, pero hoy día prácticamente puedes comprar absolutamente todo por ahí. Entonces, creo que la ventaja tiene que ver con, a ver, primero yo me puedo conectar con el miedo o me puedo conectar con la oportunidad. La pandemia, por último, tiene una connotación de, pucha, hay peligro, tengamos mucho cuidado con lo que va a pasar, y lo otro es conectarme con, a ver, ¿cuáles son las oportunidades que me ofrece esto para cambiar mi proceso, cambiar mi forma de trabajo, no dejar las oficinas? Dejemos de arrendar oficinas como las arrendamos y empecemos a operar de forma remota. Ya eso está demostrado. Entonces creo que hay un tema cultural y un tema de modo de pensamiento que es bien importante. Tenemos que desbloquearnos y tener la capacidad de expandirnos y mirar el problema de una óptica distinta. Usando la mirada tradicional, vamos a llegar al caso del señor con su caballo. ¿Ah? Vamos a llegar al caso de quemar el bosque para asar cerdos. ¿Ah? Y eso nos va a llevar a lugares que no queremos. Por lo tanto, mi recomendación es abandonemos un poco ese ámbito, con metodología, con foco, ¿ah? Apoyándonos con frameworks que nos ayuden, porque esto, si no, se puede convertir en algo demasiado etéreo, pero creería que esa es la manera. ¿Ah? Y sin duda, o sea, lo que va a ocurrir de aquí en adelante es cambio, cambio, cambio y más cambio. ¿Ah? Y más cambio acelerado. No va a detenerse. ¿Ah? Y por lo tanto, en la medida que las compañías lo acepten, lo entiendan y tomen ese desafío, van a poder capturar y monetizar esta oportunidad. De otra manera, va a ser lo contrario, va a ser una extinción, lamentablemente, de muchas de ellas que no lograron desprenderse a tiempo de este peso, ¿ah? Que son las prácticas más antiguas, que han logrado llegar y hacer crecer compañías muy grandes, pero ya llega el minuto en que tienes que abandonarlas y tomar otras
otras prácticas que te permitan dar el siguiente paso. Esa sería mi respuesta, Mauricio. Gracias, Badi. Sí, concuerdo 100%. Inti, si me puedes ayudar, y Edwin, muchas gracias por esta pregunta, muy interesante. ¿Cómo generar un proceso de innovación en la organización y cómo han enfrentado compañías tradicionales un proceso de transformación digital? Mira, el empezar el proceso de innovación en cualquier empresa, la recomendación es buscar algo, un desafío, un problema, quizás hasta problemas resignados, y obligarse a innovar, obligarse a y tratar de ver la metodología y sobre todo meterse al gimnasio. ¿Ah? Es decir, entre hacerlo por comprar un libro y tratar de hacerlo tú solo y ir al gimnasio, hay un tremendo cambio de velocidad. ¿Qué es ir a los gimnasios? Es justamente participar de un ecosistema que está funcionando, ¿sí? Empezar a vincularse con gente que está haciendo ejercicio, saber cómo se ocupa la máquina y tomar un problema y hacer innovación. Eso es lo más relevante. Es decir, lo segundo, un buen indicador, es que sentir dolor, es decir, sentir que la organización ante estas cosas, de nuevo hacer, se siente rara, porque en innovación no pain, no gain. Es decir, si usted dice mañana voy a hacer innovación y están todos felices comiendo torta, nos vemos mañana, usted no está haciendo nada, ¿sí? ¿Ya? Pero si usted dice, no, este problema es el problema que vamos a solucionar y lo tenemos que solucionar en tanto tiempo, y si no lo solucionamos tenemos que estar todos tristes porque no nos resultó y tenemos que aprender, entonces ahí es cuando la gente se pone como que esto es de verdad, de verdad vamos a hacer deporte, es decir, de verdad voy a dejar de comer, ¿ya? O tengo que cumplir las repeticiones. ¿Cómo era la parte final de la pregunta, Mauricio? ¿Era? Sí, que para llegar a un proceso de transformación digital, o sea, ¿cómo enfrentan las compañías? Las compañías tradicionales. Las compañías tradicionales lo que tienen que ver es que tienen que cambiar. Y eso es muy difícil de aceptar a veces en las compañías tradicionales, ¿sí? Y ahí lo que hay que ver es de nuevo, no pain, no gain. ¿Cuál es el nivel de cambio que quiero tener? ¿Cómo afrontar esto en forma horizontal? Y cómo sumar nueva energía y nuevos aires, ¿ya? ¿Qué es lo que te pasa con los equipos de fútbol? Que este es como el equipo de fútbol que fue campeón, Maradona 86, y después 10 años después Maradona jugando con los amigos dando pena, ¿no? Entonces, como que los equipos de fútbol lo han sabido ver y tienen a alguien o algo externo que les dice que el cambio tiene que ser real, ¿ya? Y que toda la organización tiene que cambiar. Y ahí la organización tradicional muchas veces hace esto a través de pruebas o lo que se llaman los spin-off, o los grupos que van generando un cambio en lugares localizados y después van contaminando con ese ejemplo hacia adentro. Pero también a nivel estratégico, las organizaciones tradicionales se tienen que dar cuenta de la necesidad y del requerimiento del cambio. Y muchas veces eso pasa porque las figuras tengan competencia desde figuras jóvenes también. Y eso probablemente es lo más difícil en las organizaciones tradicionales. Ya darle espacio a las nuevas generaciones y generar arquitecturas horizontales de conversaciones entre gente que está entrando a la industria y gente que es muy ya reconocida en la industria. No significa que se vaya una generación y entre otra, significa que sean capaces de compenetrarse, ¿ya? Los equipos campeones en general tienen la experiencia jugando en la cancha y también tienen el liderazgo del que quiere más, por así decirlo. Eso. Excelente. Gracias, Inti. Ahí veo dos preguntas más. Badi, ¿consideran que para cualquier startup con un producto o servicio innovador como estrategia básica deben de usar un buen manejo en las redes sociales? No creo que sea tan vinculante, fíjate. No me atrevería. Yo creo que las redes sociales son una herramienta más de promoción, difusión, ¿eh? No lo vincularía con que es absolutamente necesario para innovar, vincularse con plataformas. O sea, yo creo que sí tienes que vincularte con nuevas tecnologías digitales en general, ¿ah? Pero tener una estrategia de básicamente manejo de redes sociales, yo creo que no. O sea, NotCo creo que es un buen ejemplo en ese sentido. NotCo parte
con un marketing muy boca a boca, ¿no? Yo no vi a Notco haciendo promoción o en Facebook o haciendo AdWords. Fue muy natural, digamos, ¿eh? Como que el mismo producto empezó a autopromocionarse porque era una forma sana de comer. Entonces la misma gente empezó a hablar del producto sin necesidad de que la marca fuera tan intrusiva en esos aspectos. Yo creo que lo central aquí es, como dice Inti, tomar un problema y enamorarse de ese problema y atraparlo y buscar soluciones concretas que sean nuevas, que busquen un ángulo y que tomen una forma distinta de resolverlo. Luego viene la promoción, luego viene la red social, luego viene el marketing, como yo hago que esto se conozca, ¿no? Pero creo que lo esencial de este asunto es lo que yo quiero resolver y cómo de una forma completamente original, distinta, lo estoy resolviendo. Eso es como, a mi juicio, el corazón del asunto, ¿no? Y como Inti mencionaba, esta cosa es práctica, ¿no? A mí me tocó con Inti, de hecho, armar un ecosistema, hace 10 años atrás yo creo que haber sido, armar un ecosistema de innovación y no había un ecosistema tan organizado. Entonces, empezamos primero a hablar con gente que estaba haciendo cosas con toda la apertura del tema, porque a veces uno tiende a ser un poco más bien reservado, y es lo contrario, aquí hay que colaborar, aquí hay que socializar, es necesario abrir la mente y las posibilidades para buscar que un startup, un producto o servicio escale. Si no hay ecosistema se hace difícil, ¿no? Se hace bastante más trabajoso. Creo que mucho más importante que la promoción es el que crezca esto en un ecosistema, en un lugar, en un gimnasio, en donde pueda tener las posibilidades de florecer al punto tal que se haga fuerte. Y luego escalar, ¿no? Luego escalar. Y pensemos que nunca, o sea, si inventamos algo, digamos, lo que sea, partamos en nuestro gimnasio, pero luego hay que pensar hay que actuar local y pensar global. Entonces, hay que pensarlo grande, digamos, para que en algún minuto escale y se haga no solo en la ciudad o en el gimnasio donde estamos, sino que en toda la región, como son los ejemplos que hemos visto hoy día. Ok, dale, excelente, gracias, Wadi. Y la última pregunta que tengo hasta este momento, Inti, si me puedes ayudar, es, dentro de un mundo lleno de paradigmas, estereotipos, procesos organizacionales rígidos y regulaciones, ¿por dónde se podría o qué recomendación nos podrías dar para iniciar un proceso de innovación? Mira, la innovación, lo más importante es tener la visión la visión. ¿Ah? La visión es quizás lo más relevante para partir, es tener una visión de cambio que sea, ojalá, como decía Badi, global, y luego tener la disciplina local y de escalones, ¿ya? Es impresionante, y en esto, como en tu pregunta había mucho como que el mundo, las regulaciones y todo, es impresionante como hay una cosa que se llama el staging, que sería la lógica de etapas en la innovación. Hacer innovación significa hacer un deporte como el alpinismo, ¿ya? ¿Y qué significa el campamento base 1? ¿Qué es lo que pasa con el campamento base 2? Luego con el ataque a la cumbre. En este caso significa cómo tú encuentras un modelo de negocio primero viable, luego repetible, luego escalable. Entonces, a lo que voy es que tienes que tener una visión que sea lo más ambiciosa posible y sacarte del lado de que no se puede. Y eso es lo que hace Elon Musk cuando dice va a haber gente viviendo en Marte, ¿sí? O voy a ir en una ciudad de alta complejidad, voy a tratar de hacer viajes que no superen los 20 minutos. O voy a hacer viajes en el mundo que duren media hora entre India y Estados Unidos. Es decir, es una visión, ¿ya? La guía. Y luego tú determinas cuál es el primer escalón, y en ese escalón, de nuevo, no te fijas en el entorno, sino que te fijas en lo más inmediato y lo más local, que es conseguir un cliente que te haga crecer. En el caso de Elon Musk fue la NASA y de cómo hacer que los cohetes
pudieran subir muy rápido y luego aterrizar, es decir, que hubiese cohetes que se podían reaprovechar. Y entonces te fijas en el caso de Tesla Motors, él dice, mira, los autos eléctricos son caros, entonces lo que tengo que hacer es vender un auto muy caro que vende un convertible el primero, y con eso el precio del motor y el precio de todo va a ser bajo. Entonces es el primer escalón. ¿A qué voy con esto? Es a decir, mira, este juego táctico entre una mente y acostumbrar a la mente a tener grandes visiones y luego pasarse a otra cosa de hacer esta lógica de escalones muy medido es la clave del asunto en innovación. Y luego, todo esto que tú estás diciendo, las regulaciones, los estados, las leyes y todo, mira, todas las innovaciones que se están haciendo en el mundo han demostrado que la regulación cada vez vale menos. Es decir, que es menos un activo estratégico para defender un negocio. Es decir, si la regulación hubiese funcionado, los taxis no se hubieran ido, no hubieran desaparecido por Uber, que estaba prohibido en todas partes, ¿sí? O en el caso de la música, que pasó de los derechos de propiedad a esto de las distribuidoras canción por canción, los Netflix y toda esa lógica. Entonces, en eso yo te diría que, mira, todo el entorno es necesario, es importante verlo y todo, pero no es lo más importante. Lo más importante es las grandes visiones y luego el escalón a escalón. ¿Sí? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Inti. Acá tengo otra pregunta que me pareció muy interesante, en verdad. Gracias, Karen, por la pregunta. Y Bati y Inti, ¿dónde estará la oportunidad en los países como Ecuador? Mira, yo creo que hay una gran oportunidad en los servicios. ¿Ah? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiende a decir, mira, viene una época súper robótica, tecnológica, no tengo oportunidades. De nuevo, vuelvo a mi ejemplo de cuando tú solucionas un tema y por lo tanto los robots van a solucionar la manufactura, el conocimiento, todo, se genera una gran cantidad de dinero que está producida por ese aumento de productividad y la gente que lo quiere gastar en las cosas que no son con robots y por lo tanto puede haber una expansión en todos los servicios dados por personas. Estoy hablando del turismo, estoy hablando de los servicios mediados, la inteligencia, la creatividad, y ahí los latinos tenemos yo creo que tenemos la gran fortaleza de la creatividad, ¿ya? El mundo latino es muy gozador, es muy querendón de muchas cosas que son importantes para el mundo del futuro, ¿ya? Y por lo tanto yo siento que hay grandes oportunidades. Tuve la suerte de conocer Ecuador, conocí gente muy creativa, conocí, por otra parte, cosas maravillosas como sus flores y todos los productos que ustedes tienen en esos términos agrícolas y los tejidos, la cultura. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tienen que mirar cuáles son sus fortalezas propias, por así decirlo, y ver que en este mundo hoy día cosas muy pequeñas que nosotros consideramos casi que vemos sin valor, a futuro pueden tener mucho valor. Si yo te muestro los restaurantes, cuando yo era pequeño, mis papás me llevaban a un restaurante y casi todos cobraban lo mismo, y eran precios relativamente baratos, por así decirlo. Ahora, en este track de año, hoy día uno puede pagar una cuenta de restaurante, no sé, de $5.000, $10.000, y hay gente que lo paga, ¿me entiendes o no? Que era una cosa impensada cuando yo iba a restaurantes cuando pequeño. Y por lo tanto ahí es que hay que saber que esta lógica de oleadas va a crear mercados que eran imposibles de imaginar antes. Y por lo tanto ahí es donde tienen que estar atentos y ser muy creativos. Yo creo que los servicios es un tema. Gracias, Inti. Ok, con esto damos finalizado este webinar. Muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Y en caso de querer profundizar más sobre los temas tratados el día de hoy, por favor pueden contactar a su ejecutivo de cuenta o nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, donde gustosamente lo vamos a poder atender. Gracias, y los quiero dejar nada más con una pequeña reflexión, y es, ¿tienes clientes que pueden vivir sin ti? Si su empresa dejara de existir, ¿alguien le echaría de menos? ¿Por qué? ¿Y cuál es la huella que dejarán para la historia? Gracias nuevamente y seguimos conectados.
Muchas gracias. Chao, Bye. Que estén bien, ¿eh? Abrazo a todos.